Gracias, señor David Carrizales, por darnos este testimonio de la cobertura tan amplia que usted ha tenido a lo largo de toda su trayectoria periodística y que hoy la va a compartir en el marco del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes que me hacen esta invitación y con mucho gusto lo haré. Así es, muchas gracias. Quisiera, ¿qué capítulo de esta cobertura periodística piensa usted que lo marcó como periodista, sobre todo al cubrir las acciones y actos de resistencia en pro de la democracia que buscó Acción Nacional? Bueno, sí, mire, yo tengo desde 1982, noviembre del 82, como reportero, y desde aquel entonces me tocó cubrir muchos procesos electorales en el país, en Monclova, en Chihuahua, en Michoacán, la campaña presidencial del 88, por ejemplo, con Maquío, me tocó el arranque en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde sonó la campana de Dolores y la que marcó el inicio de la independencia. Entonces, le digo, son cosas que yo recuerdo de este movimiento que encabezó Maquío. Y aquí en el estado, pues, recuerdo eventos como la toma de la Secretaría General de Gobierno por un grupo de demócratas, que había muchos panistas, pero había también ciudadanos sin partido y ciudadanos de otros partidos de la izquierda que estaban allí unidos para impulsar esta ley democrática. Y bueno, pues ya es un evento conocido allí de que ellos quisieron presionar al gobierno para que se aprobara esta ley, porque en realidad pues el Congreso dependía como en mucho todavía del Ejecutivo. Entonces quisieron quedarse para presionar en la oficina del secretario, que era Lucas de la Garza, y él los desalojó con la fuerza pública y bajaron ahí por las escaleras con ellos hasta sacarlos acá a la explanada. Y ese es uno de los eventos que yo más recuerdo. Menciona que usted iba pasando y ve que el grupo iba llegando. Así es, sí de casualidad yo estaba recién nombrado como coordinador de locales, entonces me di cuenta que iban llegando aquí a Palacio pues todos los líderes de ese movimiento, el Ejército Democrático, que constituían también una agrupación que se llamaba la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo ADESE. Entonces pues yo dije, aquí se va a poner bueno, y hablé al periódico, y no, pues ya el reportero que le tocaba cubrir la fuente pues se vino, y bueno, pues ese evento terminó en eso. Finalmente se logró una ley que significó algunos avances con el paso del tiempo. Y hay otro evento también que recuerdo, este fue en 1985, después de las elecciones, donde se le hizo fraude a Fernando Canales. Entonces, cada viernes después de las elecciones estuvieron haciéndose grandes marchas, se venían todo Juárez y culminaban aquí en Palacio. Y cada vez había más gente, ¿Cómo se iba sumando la gente? ¿Cómo de haber empezado, con ese descontento, y era lo que coinciden en que iba más gente sumándose? ¿Era el llamado, era no sé, el descontento? ¿Qué fue qué se percibía en ese momento? Yo creo que la gente percibía en Canales un liderazgo. O sea, sí era un personaje que era muy carismático, tenía mucho arrastre en la gente, y pues sí, ciertamente había una ansia democrática en toda la gente, y le digo, hasta coincidía con la gente de la izquierda ahí en ese objetivo. O sea, como que entonces eran los movimientos más sanos, la verdad, en uno y en otro lado. Entonces era más el espíritu de buscar el bien común, como se dice. Y bueno, esa vez ya era la cuarta o quinta marcha que se hacía, ya el 2 de agosto, viernes 2 de agosto en la tarde, que se hace la gran marcha, se llenaba toda la plancha y las calles aledañas y esta parte de acá de arriba de la explanada, de la macroplaza. Y entonces a mí me llamó la atención porque se termina el mitin y ya la gente estaba muy encendida, porque había decenas de policías en una muralla
protegiendo el palacio, la puerta principal. Y yo lo vi como una provocación del gobierno, porque creo que no era necesaria tanta seguridad. Pero al tenerlos enfrente, la gente miraba en ellos a la autoridad que los había burlado. Entonces, porque muchos policías participaban protegiendo a los que se robaban las urnas. Entonces se hacía el fraude así a lo más rudimentario. Se llevaban las urnas, llegaban a las casillas, se quedaba la gente allí llorando de rabia de que habían estado todo el día y ya en la tarde se llevaban las urnas, los paquetes y custodiados con la policía. Y entonces ellos decían a veces, no, es que esto lo llevan a la comisión electoral. Por eso, pero debe ir custodiado el paquete por el presidente de la casilla, no llegar ustedes y, o sea, llevaban porros y se los llevaban. Entonces, le digo, cuando le ponen a la policía enfrente de los ciudadanos, la gente empezó a insultarlos, empezó a arrojarles monedas, cuanto objeto tenían a su alcance les empezaron a lanzar. Entonces, es obvio que los policías, pues estaban ya también, a lo mejor ellos ni habían sido, pero eran los representantes de la autoridad que habían participado de algún modo. Entonces, total, cuando termina el mitin, Canales le pide a la gente, pues ya, se acabó, vámonos. Pero varios cientos no le hicieron caso y se quedaron todavía allí agrediendo a la policía. Entonces, de pronto, alguien que salió de la parte de atrás corre hacia el frente y con una especie de como palo de escoba le pegó a una de las columnas del palacio, del frontispicio. Entonces fue como una señal, porque a partir de ahí se oyó una granada de gas lacrimógeno y la gente empezó a correr y los policías rompieron la valla que formaban y se fueron sobre la gente a repartir macanazos y patadas y todo. Yo cuando vi el tropel, pues yo corrí también porque dije, aquí me van a aplastar. Pero cuando había caminado unos 50 metros, escuché pisadas atrás de mí de botas. Entonces yo volteo y iba un policía con el tolete a pegarme en la cabeza. Nada más que yo alcancé a mostrarle mi libreta, que era lo único que traía. Le dije, soy prensa, soy del Porvenir. Entonces ya se quedó él como cuando te van a pasar el tercer strike y te arrepientes porque es bola mala. Entonces, pues me salvé, le dije, si no, quizá hubiera quedado más loco que de lo que estoy ahora. Y no, ya después nos dimos cuenta que la represión fue muy brutal, porque, como le digo, los policías ya traían un odio contra la gente porque la gente los había insultado y los había agredido. Entonces, hagas de cuenta que sueltas a un perro rabioso, o un perro bravo que siempre tienes amarrado, lo sueltas, pues se va a desquitar con todo el mundo. Entonces, hubo gente que corrió hasta el Porvenir y se metió y se metieron a sacarlos en la antesala del Porvenir. Y así por todos lados había gente muy golpeada. Todos los fotógrafos venían a las marchas por interés, o sea, de interés periodístico, porque era algo inusitado aquí en Nuevo León después de los años de las protestas de los libros de texto gratuito, que no se habían vuelto a ver ese tipo de movilizaciones tan grandes. Entonces, le digo que hubo mucho material fotográfico y todos los periodistas nos sumamos a esa cobertura sin que estuviéramos asignados. Exacto. Y esto, bueno, pues terminó en sacan el saldo de heridos. ¿Y cuál fue el balance que después presentó la autoridad? ¿Ustedes cómo vieron el manejo que se le dio a ese episodio? Al episodio, no, pues yo creo que ni se le dio seguimiento. Ahorita que me lo pregunta, en realidad pues no hubo castigo para nadie. Los lesionados pues, se curaron ahí solos. Esa vez se le reprochó al licenciado Canales que él se fue y no se quedó a controlar la gente. Él argumentó que se había ido a organizar el apoyo, la atención a los lesionados, a los heridos, que sí fueron muchos, fueron decenas. Entonces él se fue, si no mal recuerdo, al comité de campaña,
Y aquí se quedó tratando de controlar a la gente, entre otros el doctor Guajardo, pero tampoco le hacían caso, o sea, porque la gente estaba muy indignada. Entonces, no descarto que también hubiera provocadores, porque le digo, a mí me llamó la atención eso, que fue como la señal de que golpearon la columna y entonces vienen los policías. Pero en realidad no le pegó a nadie, el que dio el golpe así fue a la columna. A la columna, así es. Y bueno, y en esta lucha, por ejemplo, este es un episodio que marcó la historia de Nuevo León en busca de esa democratización, pero en esta lucha hubo otros personajes también que fueron pues pilares o que fueron fundamentales en el panismo. Estamos hablando de Herminio Gómez, de Corella. ¿Quién más pudiera mencionar y qué nos pudiera comentar de ellos? Sí, bueno, mire, yo creo que en este movimiento, en esta lucha por la democracia de México, o sea, hay mucha gente que no reclamó reflectores y no obtuvo beneficios, porque, bueno, los que puedes obtener en el nivel global, pero no buscaban algo personal. Y es que en aquellos años la lucha cívica era más desinteresada. El mismo Corella decía que la reforma política había, bueno, lo voy a decir, él decía que había prostituido a la política, porque decía, ahora la gente se pelea por los puestos, ya no es el interés de cambiar a México. Si lo cambias, qué bueno, y si no, pues con que cambies tú es lo que se piensa. Entonces, sí, digo, hubo muchos, por ejemplo, Herminio Gómez que hizo una caminata desde la frontera con Guatemala hasta Chihuahua, que fue a seguir a Miguel de la Madrid hasta España, hasta Europa, y protestó allá en un evento público, o sea, pidiendo democracia en México, con un sombrero de charro. Entonces, claro, lo apoyaron empresarios de Nuevo León para poder financiar ese viaje, pero él corría el riesgo, o sea, eran años en que pudieron desaparecerlo tranquilamente, pudieron accidentarlo, y ellos se la rifaban así a ese nivel. O sea, gente, le digo, muy comprometida con la democracia, pues Alfredo Corella, algunos que luego cambiaron de bando y hasta de ideales, ¿verdad? Bueno, pues perdón, decía Jorge Padilla que tenían que cuidar muy bien cómo actuaban siendo legisladores, decía él, porque el puesto dura 3 años, pero la vergüenza dura toda la vida. Desgraciadamente, bueno, a veces se les olvida y pues prefieren llevar la vergüenza toda la vida. Pero hay gente que pues sí, quizás se decepciona, quizás se siente desplazada. O sea, yo no me imaginaba, por ejemplo, que el ingeniero Pablo Emilio Madero se saliera del partido, pero no sé qué cosas vio él que ya no, o quizá ya no tuvo el poder, la influencia que él esperaba, ¿verdad? Pero pues le digo, así son todos los movimientos, siempre hay unos que desertan, otros que se acercan, y esa es la historia de siempre. Por ejemplo, esta Consuelo Botello también muy sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, el nivel y la calidad de los diputados que tenía el partido. O sea, bastaban 2 diputados para hacer movimiento, para influir en el Congreso. Cuando estaba Consuelo Botello, Herminio Gómez, Miguel Gómez Guerrero, estaba Tere García de Madero, Luis Santos de la Garza, a veces eran 2 diputados, eran los que le alcanzaba con el 1.5, que fue como empezó la representación proporcional entonces yo creo que se seleccionaba muy bien la gente que llegaba al Congreso, a las alcaldías. Desgraciadamente luego hay tanta gente ya que es difícil seleccionar bien, y luego se cuela pues gente que no tiene ni la ideología del partido, ni a veces
ni los conceptos acá más generales, sí, la doctrina y los principios generales que son comunes a todos los partidos, o sea, el bien común. Entonces, pues sí es difícil, y ojalá que el partido en los 75 años pues vea eso, ¿verdad? Retomar un poco sus raíces, claro, adecuándose a los tiempos modernos, las nuevas tecnologías, todo esto. Exacto. Ahora, con esos personajes se fue pues labrando todo un camino de democratización. Ellos eran muy contestatarios Así en es. el Congreso del Estado, incluso se iban hasta cortes internacionales para hacer valer por lo que consideraban un atropello en Así cuestiones legislativas o democráticas. De esos episodios que marcaron Nuevo León, ¿cuál recuerda, por ejemplo, alguna lucha importante que se haya llevado a cabo en el Congreso del Estado? Bueno, pues sí, es esa que usted menciona, de que fueron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Luis Santos de la Garza, que o sea, siempre ha sido un buen abogado. Entonces sí, él llevó esa lucha. El mismo Javier Livas también estuvo en ese tipo de litigios internacionales. Y sí, digo, pues son entre otras sí los eventos que recuerdo de este tipo. ¿Y cuál era, por ejemplo, el ambiente que se sentía en el momento en que, bueno, los panistas estaban en esta lucha? ¿Los priistas reaccionaban con la misma represión o se replegaban un poco? ¿Qué pasaba en el otro lado? Bueno, mire, en aquellos años que hace 25, 30 años, pues como le digo, en el lado de acá de la oposición, el activista por la democracia era muy comprometido, era muy desinteresado y se la pasaban allí con frío, con sed, con calor, como estuviera el tiempo y sin recursos, todo eso. Porque entonces les costaba, no había, los partidos no tenían recursos como ahora. Entonces, y del otro lado, pues el sistema tenía grupos de choque, muchos grupos de choque. Entonces, recuerdo que cuando arrancaban las campañas, pues había territorios donde estaba prohibido entrar. O sea, lideresas que decían, aquí no entras. Recuerdo, por ejemplo, todavía, pues cuando Chema fue candidato en Guadalupe, los peñasquearon allí y salió descalabrado Chema. A lo mejor fue lo que le ayudó a ser alcalde. Pero pero sí, le digo, había así muchas colonias donde había las lideresas priistas que tenían el control, los Fomerreyes, todo eso, era la estructura del voto duro del PRI. Entonces era muy difícil romperlo. Era muy difícil romper esa estructura. Y periodísticamente pues también se llevaban como reporteros su parte, ¿no? De esas agresiones, pues sí. De las gaseadas, ¿cómo les iba? Sí, a veces yo en lo particular le digo, salvo esa vez que estuve a punto de salir golpeado, pues en eventos así electorales no me tocó mucho, pero pues en el porvenir hubo quizá de los primeros mártires del lado del periodismo por la cobertura electoral, Jorge Morín, que fue balaceado en un mitin de postelectoral en Piedras Negras, en una protesta. Precisamente ahí le habían cometido fraude al PAN. Entonces él sobrevivió unas semanas, unos meses, y le dieron un balazo a la altura de la clavícula y pues murió a consecuencia de eso. Pero él decía que él vio que lo estuvo cazando un judicial. Decía, porque él estuvo tomando muchas fotos hubo patrullas que fueron incendiadas, la gente hizo destrozos, ¿verdad?, en el palacio, lo quemó y todo porque estaban muy indignados por el fraude. Entonces, Morín murió a causa de una cobertura electoral. Y sí, le digo, era común que cuando cubrías un evento de campaña, pues a veces tenías que prácticamente llevar casco porque tocaban unas pedrizas de parte de la gente de las colonias de la CTM, sobre todo la CROC, todo eso. O sea, entre candidatos, simpatizantes y periodistas.
Pues era, entre todos, yo creo. sí, pues iba contra el grupo que acompañaba al candidato. Al candidato de oposición, pues si te tocaba algo, pues era riesgo del oficio, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero sí, digo, era muy común eso. De que, ¿Y cuánto tiempo estuvo usted como jefe del Porvenir y estuvo Pues, coordinando este tipo de actividades? no, pues yo estuve nada más del 87, 85, 87. Fueron 2 años. Pues lo que me aguantaron y lo que aguanté. ¿Y tuvo alguna otra incursión en coberturas de elecciones o de algunos eventos relacionados con Sí. los panistas, aunque fuera del... Sí, mire, por ejemplo, yo recuerdo muy bien unas elecciones extraordinarias en Monclova, Coahuila, que fueron posteriores a la elección presidencial del 88. Entonces llegó Maquío en apoyo al candidato que estaba jugando por el PAN, que era don Carlos Alberto Páez Falcón. Entonces, pues sí, el PAN tenía mucha fuerza ahí en Monclova, siempre. Incluso pues un sindicato que era base de la CTM, el sindicato minero, apoyaba también a los... No, perdón, no creo que no era CTM, pero era un sindicato que estaba afín al gobierno, al PRI, pero apoyaba a las candidaturas del PAN. Entonces esa ocasión estaba yo en Monclova y me toca cubrir una rueda de prensa de Romeo Flores Caballero, aquí de Nuevo León, que era entonces delegado especial del PRI en Monclova. Entonces, pues yo ya tenía varios días allí, entonces ya conocía cómo estaba todo el movimiento. Y a mí me llamó mucho la atención y no me pude aguantar la risa porque dice Romeo Flores Caballero, pues yo quiero denunciar que el PAN gobierno está trayendo porros de Nuevo León y de otros estados para reventar las elecciones que va a haber aquí, las elecciones extraordinarias. Dice, y ese grupo de matones, de pistoleros, dice, están comandados por un gatillero que se llama Nino Páez. Entonces, pues yo suelto la risotada, digo, oiga, ¿cómo va a poder ser pistolero don Nino Páez, hermano de don Carlos Páez Falcón? Ellos eran 3 viejecitos solteros, ya arriba de 60, 70 años o más. Era como, yo estaba chavo, se me hacían ya muy viejitos, a lo mejor no estaban tanto, pero sí, le digo, ¿cómo va a ser pistolero Nino Páez? Le digo, si él tiene sus manitas así, y sí, estaba él mal de sus manos. Y entonces ya también él se rió, porque pues se dice, no, pues eso se los podía contar a los que llegaban de otros, de México, de otras partes que no conocían allí, pero yo ya sabía cómo estaba todo y los conocía bien a ellos y sabía bien que no eran gente violenta. Dice, precisamente el día de la elección, como a las 5 o 6 de la tarde, ya cuando se acercaba el cierre de las casillas, le llegaban los reportes por radio a don Carlos, que estaban los porros del PRI queriendo robarse las urnas. Entonces, don Carlos, que le digo, era de ese carácter así tan modesto, tan sencillo, pues hasta miedoso, para que es más que la verdad. Él decía, no, yo no quiero que haya muertos por mi culpa, no, que se retire todo el mundo, que abandone allí. Dice, yo prefiero perder que a que haya un muerto en mi conciencia. Entonces la gente no le hizo caso, se quedó. Y entonces ya como a las 7, 8 de la noche, 9, era una fiesta allí su casa, porque eran las noticias buenas de que habían ganado. Estaban llegando los reportes, ganamos y ganamos y ganamos en todas las casillas. Claro, se perdían, pero en su reporte nada más tenía prácticamente todas las actas y le daban el triunfo. Entonces, pero el PRI dice, nosotros también tenemos las actas y ganamos. Entonces, ¿a quién le creías? Bueno, que alguien está mintiendo.
Total, en ese entonces el Congreso se constituía en colegio electoral y era el que calificaba la elección, calificaba las elecciones. Pues estuvieron los paquetes resguardados por el ejército. Y entonces cuando empiezan a contar los votos, abren los paquetes y empiezan a contar. Y pues resulta que lo que decía el PRI era cierto. Tenían las actas firmadas por todos los representantes de partido y todos los funcionarios de casilla. Y las del PAN también estaban firmadas por todos los representantes de partido y funcionarios de casilla, pero tenían números diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Y coincidían el paquete con lo que tenía el PRI, con lo que decía el PRI. Entonces el diputado del PAN, creo que se llamaba Alcántara, ahorita se me olvida ya, hace bastantito tiempo, dice el diputado del PAN, dice, no, dice, con ustedes no se puede, dice, ya para qué seguimos contando. Dice, estaban el glorioso ejército cuidando los paquetes y así se metieron a cambiarlos. Dice, entonces no tiene caso seguir, pues, van a tener lo que dicen ustedes, lo que dice el PRI. Y así se la quitaron. Así se la quitaron a don Carlos esa elección. ¿Qué le ha dejado periodísticamente esta etapa en donde el PAN pues luchó por la democratización de México? País? Sí se le debe reconocer ese aporte al partido, pero como le digo, también allí confluyeron muchos luchadores de la izquierda, de Eberto Castillo, Rosario Ibarra, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, Maquío, o sea, decía Maquío que él le iba a abrir un boquete al sistema, y sí, a partir de esas campañas del 88, pues hay quien considera que en realidad perdió el PRI en el 88, pero sí, le digo, son luchas que venían de muchos años atrás, que habían sido reprimidas, el movimiento de los maestros, el movimiento de los médicos, movimientos campesinos, todo eso. Y bueno, le tocó a Vicente Fox el 2000, ¿verdad?, ser el beneficiario de todas esas luchas, digo, que no son exclusivas de una corriente ideológica. El PAN tuvo un aporte muy importante, pero hay de otros que incluso aportaron muchos muertos. Y bueno, pues ojalá que se valore todo ese esfuerzo, toda esa sangre, toda esa lucha, gente que fue presa, gente que fue despojada, gente que fue humillada y todo esto, pero digo que se valore, que se retome y el mejor homenaje que se le puede hacer a toda esa gente. Digo, muchos panistas también sin afanes de beneficio personal, protagonismo, los que están en la casilla, los que están poniendo el pegote, toda esa gente, o sea, que los que alcanzan un puesto público, sea de administrativo, sea un puesto de legisladores, que se acuerden de toda esa gente, o sea, que le deben esa oportunidad a todos esos millones de mexicanos y que actúen conforme a los principios del partido. O sea, no digo que de otras ideologías, no, con que sean leales a la ideología del partido, porque en general todos los partidos tienen buenos principios, luego el problema es la gente que está en ellos, pero eso sería nada más mi recomendación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ándale. Gracias.